¿Qué es el asma? Los bronquios llevan el aire desde afuera hacia los pulmones. Los bronquios es un tubo que conduce el aire. Para que el aire entre sin problemas, ese tubo tiene que tener un diámetro. Cuando ese diámetro se estrecha, la persona tiene, como lo decía usted al principio, sed de aire. Le hace falta el aire. Ahí están los pulmones, doctor. Muy bien. Y allá encontramos los bronquios. En la mitad de los dos pulmones encontramos la tráquea y luego se bifurca produciendo unos bronquios que van a conducir el aire hasta cada una de las partes finales de los dos pulmones. Es esa Y. Exacto, no, y lo azulito vienen a ser los bronquios. Todos los azulitos son bronquios. Bueno, allá encontramos inicialmente la tráquea, pero luego encontramos en azulito bronquio para un pulmón grande y otro bronquio para un pulmón, para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho. Sí. Y luego se va ramificando y ya se llaman bronquíolos. Y esos bronquíolos, esas ramitas finales, llevan el oxígeno hasta el último rincón del pulmón. Hay varias causas del asma. Una de ellas, vuelve y juega. La genética también tiene que ver con el asma. Hay factores hereditarios. Familias de asmáticos tienen unos genes relacionados con esa reacción bronquial que estrecha los bronquios. Pero también hay factores ambientales. La contaminación es un factor ambiental. Hay alergenos provenientes de plantas, alergenes provenientes de animales. Hay factores ocupacionales. Hay ciertos tipos de trabajo que tienen materiales particulados en el ambiente que van a los bronquios, producen esa broncoconstricción, que es el estrechamiento del bronquio y con ello la dificultad para acceder al oxígeno. Hay dos tipos de asma. Hay una asma en la infancia que va por allá hasta más o menos la adolescencia. Muchos de los niños asmáticos, al llegar a la adolescencia, su asma pareciera haberse olvidado y siguen la vida normal como si nunca hubieran tenido asma. Como el amiguito imaginario, mejor dicho. Correcto. Exacto. Y hay otra asma que puede empezar en la edad adulta, en los jóvenes o en los adultos, e incluso hay un asma que puede ocurrir por allá en la etapa final de la vida. Hombres y mujeres pueden sufrir de asma. Hay niños asmáticos, hombres, que es más común en las primeras etapas de la vida. Luego las niñas y los niños se equiparan al llegar a la adolescencia y esa asma por lo general termina al llegar a los 15 o 16 o 18 años. El mismo organismo hace un sistema de defensas para defenderse de esos alergenos, de esos aires acondicionados, de esos aires contaminados, y con ello el asma disminuye e incluso se puede desterrar, se puede curar. El asma del adulto es un poquito más complicado y va a depender mucho a qué se expone el adulto. Si el adulto se expone a manejo, por ejemplo, de animales, por ejemplo, de polvo, por ejemplo, tiene oficios relacionados con esa contaminación, pues podrían ser los hombres. Pero si son las mujeres las que se exponen a esos factores ambientales, podrían ser las mujeres. Si yo soy asmático y contraigo el SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus, hoy voy a tener un factor de agravamiento de esa asma. ¿Por qué? El asma produce una reacción en los bronquios que impide la entrada del oxígeno. Y ahora va a llegar el coronavirus a invadir las células del aparato respiratorio, de los bronquios y de los pulmones, y se va a enfrentar a una batalla campal en los pulmones. La entrada de los virus y el sistema de defensa del organismo, que va a producir toda una inflamación. Un asmático podría haberse agravado por el COVID-19 en razón de que va a tener una mayor dificultad para respirar por todo ese proceso inflamatorio que está ocurriendo allá en el pulmón. Un asmático hoy más que nunca tiene que controlar su asma. ¿Y cómo la controla? No olvidando su tratamiento y acostumbrándose a identificar cuáles son los factores ambientales, cuáles son los factores de dieta o cuáles son los factores comportamentales que agravan su asma, para que hoy haga control de esos factores. Porque si yo soy asmático y contraigo el SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus, hoy voy a tener un factor de agravamiento de esa asma. ¿Por qué?
El asma produce una reacción en los bronquios que impide la entrada del oxígeno. Y ahora va a llegar el coronavirus a invadir las células del aparato respiratorio, de los bronquios y de los pulmones, y se va a enfrentar a una batalla campal allá en los pulmones. La entrada de los virus y el sistema de defensa del organismo, que va a producir toda una inflamación. Un asmático podría haberse agravado por el COVID-19 en razón de que va a tener una mayor dificultad para respirar por todo ese proceso inflamatorio que está ocurriendo allá en el pulmón.